Bienvenida y bienvenido a nuestro análisis de hoy. El material que tenemos es fascinante porque nos vamos a centrar en un solo texto, un único capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 13. Y sin embargo, en esta escena tan corta se concentra una cantidad de drama, de tensión y de ideas que de verdad cambiaron el mundo. Para ubicarnos un poco, estamos en una cena íntima, la noche justo antes de la crucifixión. El ambiente es denso, muy cargado. El texto mismo nos dice que Jesús sabe que su hora había llegado, que este es el final, pues. Y en este escenario, con su círculo más cercano, se desarrollan tres actos que a primera vista parecen no tener conexión. Un gesto de humildad que es casi incómodo, la revelación de una traición y la predicción de una negación. Totalmente. Y esa es, creo, nuestra misión hoy. Desentrañar cómo estas tres piezas, que parecen tan dispares, encajan para formar un manifiesto. No se trata solo de contar una historia, sino de analizar la tesis que se presenta sobre el poder, la identidad y, bueno, la naturaleza humana. Y todo arranca con una acción que nadie, pero absolutamente nadie en esa habitación se esperaba. Exacto. La cena ya ha comenzado. Y de repente, Jesús se levanta, se quita el manto, se amarra una toalla a la cintura, casi como un delantal, y empieza a hacer algo impensable. Comienza a lavarles los pies a sus discípulos. A ver, tenemos que dimensionar esto bien. No es que les estuviera sirviendo más vino. En esa época, lavar los pies polvorientos de los invitados era la tarea del esclavo de más bajo rango. De lo más bajo, ojo, ni siquiera un sirviente judío lo hacía. Se consideraba un trabajo para un esclavo no judío. O sea, el fondo de la escala social. Fíjate que es un acto diseñado para ser chocante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Jesús no está simplemente dando una lección de sean amables. Está dinamitando la pirámide del poder. Si pensamos en el modelo romano, el cursus honorum, donde uno asciende y asciende para ganar estatus. Claro, la carrera política. Exacto. Pues lo que Jesús está presentando es un reino donde el currículum se construye yendo hacia abajo, no hacia arriba. Es una inversión completa del concepto de ambición. Y la reacción de Pedro lo dice todo. No es de sorpresa, es casi de ofensa. Le dice, no, tú no me lavarás los pies a mí, jamás. No le entra en la cabeza. Me pregunto si para Pedro no era solo humildad, sino que sentía que Jesús estaba como degradando su propia autoridad. Es una excelente observación. Como si le dijera, estás avergonzando tu posición, nuestro movimiento. Claro. Para Pedro el orden jerárquico es fundamental. El líder es el líder. Y este acto de Jesús no solo rompe una norma social, sino que atenta contra la estructura de poder que Pedro entiende. Y la respuesta de Jesús es clave, es lapidaria. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Uf. O sea, no le dice entiendo tu incomodidad. Le está diciendo que aceptar este nuevo modelo de poder no es opcional. Es la condición para entrar. Vaya. O sea, para pertenecer tienes que entender que aquí la grandeza se mide de otra forma. No es una sugerencia. Es el nuevo sistema operativo. Exactamente. Y una vez que termina, se vuelve a sentar y les hace la pregunta clave. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Él sabe que no lo han captado del todo. Entonces se los explica. Si yo, el maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les da un modelo, una plantilla de comportamiento. No es solo un símbolo para recordar. Es una práctica para institucionalizar. Y esto es lo que me parece más radical. No dice recuerden mi humildad, sino imiten mi acción. Lo convierte en un verbo, en una expectativa. Y luego añade, serán dichosos si, sabiéndolo, lo ponen en práctica. La bendición no está en el saber, sino en el hacer. Que es la crítica fundamental a mucha filosofía, ¿no? La distancia entre el saber y el hacer. Aquí se cierra esa brecha. Se les dice que la teoría no sirve de nada sin la acción concreta y a veces humillante de arrodillarse ante el otro. Bien, tenemos entonces este momento cumbre, esta redefinición de liderazgo. Y es justo ahí, pero justo ahí, cuando el guión da un giro de 180 grados. Es un latigazo emocional, ¿de verdad? Es una de las transiciones más brutales de la narrativa. Pasamos de la máxima expresión de amor comunitario a la más oscura traición. El texto dice que Jesús se conmovió en su espíritu y suelta la bomba. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar.
Imagina el caos en esa habitación, la paranoia, todos mirándose unos a otros. ¿Quién? Se acaba de establecer un pacto de servicio y segundos después se revela que hay un traidor en la mesa. Es que la yuxtaposición es increíblemente deliberada. Sin duda. El autor del texto quiere que sintamos esa disonancia. Quiere mostrarnos que lo más sublime y lo más terrible del ser humano no solo coexisten, es que pueden estar sentados a la misma mesa compartiendo el mismo pan. No presenta un grupo de héroes, presenta gente real. Capaces de lo mejor y de lo peor. Exacto. Y entonces llegamos a la parte que siempre me ha resultado más enigmática. Le preguntan quién es el traidor. Y él, en vez de señalarlo, dice que es a quien le dará un trozo de pan mojado. Se lo da a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es muy extraño. Casi suena como si lo estuviera dando permiso. O una orden. Es un pasaje muy debatido. Una interpretación es que no se trata de predestinación, sino de revelación. Jesús está demostrando que no es una víctima ingenua. Él está plenamente consciente de todo. Al darle el pan, que es un gesto de intimidad, de hospitalidad, está exponiendo la oscuridad del acto de Judas. Claro. Es un último gesto de comunión que el traidor pervierte. Y la frase, hazlo pronto, puede entenderse como la aceptación de su destino, no como una instigación. Entendido. Es más sobre demostrar que sabe lo que pasa. Sé lo que vas a hacer y no voy a detenerlo. El plan sigue su curso. Algo así. Y justo cuando Judas se va, con la tensión al máximo, Jesús dice algo que parece completamente fuera de lugar. No se lamenta, no tiene miedo. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. ¿Cómo puede ver gloria en el inicio de su propia tortura? Porque en su visión del mundo, la gloria no se manifiesta en el poder terrenal, como pensaría un emperador romano. Se manifiesta en el cumplimiento de su misión de amor y sacrificio. Es coherente con el lavatorio de pies. La máxima humillación es la máxima gloria. ¿Tiene sentido? Y es en ese preciso instante, con el traidor ya en camino, que introduce su idea más famosa. ¿El mandamiento nuevo? Que se amen unos a otros, como yo los he amado. A ver, ya existía el mandamiento de amar al prójimo, pero él eleva el estándar, ¿no? Ese como yo los he amado lo cambia todo. Precisamente, el estándar ya no es nuestro propio amor propio, que puede ser muy defectuoso. El estándar es su amor sacrificial, el que se arrodilla. El que lava pies. Ese mismo. Y luego añade la consecuencia, el para qué de este amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. O sea que el amor mutuo no es solo una regla interna para que se lleven bien, es su principal herramienta de marketing, por decirlo de forma moderna. Es la mejor forma de decirlo. Es su identidad de marca. Es su tarjeta de presentación. No se identificarán por su doctrina, ni por sus rituales, ni por su poder político. Su única y definitiva señal ante un mundo escéptico es la calidad de sus relaciones internas. Si ese amor no se ve, todo lo demás es irrelevante. Exacto. El lavatorio de pies fue la demo, esto es el mandato. Pero claro, justo cuando llegamos a esta cumbre de idealismo, a esta visión de una comunidad perfecta, la fragilidad humana vuelve a aparecer. Y con mucha fuerza. Así es. La tensión no termina. Pedro, quizá queriendo distanciarse de Judas y demostrar que él sí es leal, le dice a Jesús, «Señor, daré mi vida por ti». Es una declaración apasionada, grandilocuente y probablemente muy sincera en ese momento. Y eso es lo que la hace tan trágica. Él de verdad lo cree. Es la clásica desconexión entre quién creemos que somos y quiénes somos cuando llega la presión. Creo que es una de las representaciones más honestas del ser humano. Totalmente. Todos hemos sido Pedro en algún momento. ¿Sí? Porque Jesús, con esa claridad que atraviesa las buenas intenciones, le devuelve la realidad de un golpe. Su respuesta es brutalmente honesta. «Quedarás tu vida por mí. Te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Durísimo. Le está diciendo, aprecio tu lealtad declarada, pero conozco tu fragilidad real. Y esto plantea una pregunta fascinante, ¿no? ¿Qué es peor o qué es más complejo? ¿La traición de Judas, que parece premeditada, fría? Por dinero, por desilusión política, quién sabe.
O la negación de Pedro, que nace del miedo de la autoconservación en alguien que genuinamente lo amaba. El pasaje nos obliga a confrontar esa pregunta sin darnos una respuesta fácil. Judas representa la traición activa, la malicia. Pedro representa el fracaso pasivo, la cobardía. Y el texto nos muestra que ambos estaban en el círculo más íntimo. Ambos recibieron la misma lección. Y ambos escucharon el mismo mandamiento de amor. Nos obliga a vernos reflejados no solo en el ideal, sino también en las dos caras del fracaso. Es una verdadera montaña rusa emocional. En una cena, hemos redefinido el poder. Hemos establecido una nueva identidad comunitaria. Y al mismo tiempo, hemos visto esa comunidad fracturarse por dentro. ¿Con qué nos quedamos después de analizar esto? Nos quedemos con una imagen increíblemente realista y compleja de lo que significa construir algo nuevo. El pasaje nos enseña primero que el liderazgo y el poder, en este nuevo paradigma, se ejercen a través del servicio. No mandar desde arriba, sino servir desde abajo. Segundo, que la prueba irrefutable de la autenticidad de una comunidad no son sus palabras, sino la evidencia práctica, visible de su amor mutuo. Y en tercer lugar, que es quizá lo más impactante, esta comunidad ideal se construye no con héroes perfectos, Para nada. sino con personas profundamente imperfectas, capaces de las mayores lealtades y de las peores traiciones, a veces en la misma noche. Exacto. La tensión entre el ideal más elevado y la realidad humana más cruda no es un error en el sistema. Es el punto de partida. La historia no es sobre cómo gente perfecta cambió el mundo. Es sobre cómo una idea radicalmente poderosa fue confiada a un grupo de gente muy, muy falible. Esto nos deja con una idea final para reflexionar. El texto presenta el amor sacrificial y la traición como dos caras de la misma moneda, eventos que ocurren casi al mismo tiempo en la misma mesa. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cómo se puede construir un movimiento sobre un mandato de amor tan radical, sabiendo desde el minuto uno que la traición y el fracaso no son solo una posibilidad, sino una certeza inminente, incluso entre tus amigos más cercanos?